La lectura de hoy es Primera de Reyes 12 al 13, día 115. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuya algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque las tribus no se quejaron a Roboam por la idolatría de su padre. Y su rebelión contra Dios, la ofensa más grave no era nada para ellos, tan negligentes eran en materia de religión, si podían vivir cómodos y sin pagar tributos. A los espíritus contenciosos nunca les faltará de qué quejarse cuando vemos el relato bíblico del reino de Salomón. La paz, la riqueza y la prosperidad que entonces disfrutó Israel, no podemos dudar que sus locuciones eran falsas y ajenas a la verdad. Roboam contestó al pueblo conforme al consejo de los jóvenes: No hay hombre más cegado por el orgullo y el deseo del poder arbitrario que el que piensa que eso no es fatal. Así fueron cumplidos los consejos de Dios. Dejó a Roboam librado de su insensatez y escondió a sus ojos las cosas que correspondían a su paz, para que el reino le fuese quitado y dividido. Dios usa para sus propósitos sabios y justos las imprudencias y los pecados de los hombres. Los que pierden el reino de los cielos es porque lo arrojan lejos, voluntaria y neciamente, contra Roboam. era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová:
no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces el pueblo habló de David en forma inconveniente. Cuán pronto se olvidan los hombres buenos y sus buenos servicios al público. Estas consideraciones debieran reconciliarnos en nuestras pérdidas y problemas, que Dios es el autor de ellos y nuestros hermanos con sus instrumentos. No abriguemos deseos de venganza. Roboam y su gente escucharon la palabra del Señor. Cuando sabemos que piensa Dios, debemos someternos por más que esto moleste nuestra mente. Si tenemos la seguridad del favor de Dios, ni siquiera todo el universo puede dañarnos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam desconfiaba de la providencia de Dios. Él concebiría maneras y medios pecaminosos también para su propia seguridad. La incredulidad es la suficiencia total de Dios. Se halla al fondo a todos los alejamientos de él, aunque es probable que su adoración estuviera dirigida a Jehová. El Dios de Israel era contrario a la ley divina y deshonroso para la majestad divina. Ser representada de esa manera, a la gente puede haberle molestado menos adorar al Dios de Israel en forma de una imagen, que así de inmediato se les hubiera pedido que adoraran a Baal. Pero eso abrió el camino a la idolatría. Bendito Señor, danos gracia para reverenciar tu templo, tus ordenanzas, tu casa de oración, tus días de reposo, y que nunca más, como Jeroboam, pongamos en nuestro corazón ningún ídolo abominable. Sé tú para nosotros todo lo que nos es precioso. Que tú reines y gobiernes nuestro corazón, esperanza y gloria. 11 como otra pista de que él no fue salvo. Sin embargo, muchos otros personajes del Antiguo Testamento tampoco se mencionan allí,